Historia, primer grado. Bloque 3. Panorama del periodo. Los mapas de la segunda mitad del siglo XX. Los gastos militares debilitaron a los imperios europeos, situación que aprovecharon algunas de sus colonias asiáticas a favor de su independencia. Pronto, otras naciones de Asia y África se independizaron. Así comenzó el periodo histórico conocido como descolonización. Las primeras colonias asiáticas que se independizaron del dominio francés fueron Líbano y Siria en 1946. India pugnó por su libertad desde finales del siglo XIX, pero fue hasta 1947 que dejó de ser colonia británica. No obstante, los conflictos entre los líderes indios y musulmanes darían pie a la conformación de dos naciones distintas, Pakistán e India. La división fue violenta y miles de familias se vieron forzadas a migrar de un territorio a otro. Un año después, Ceilán y Birmania. Actualmente, Sri Lanka y Myanmar lograron su independencia. Indonesia sería reconocida hasta 1949. La Indochina francesa tuvo que resistir los embates del ejército galo y logró liberarse hacia 1954. En un acuerdo pacífico, el territorio se dividió en 4 países distintos: Laos, Camboya y Vietnam, que fue separado en norte y sur. Malasia, tras 9 años de enfrentamientos con Gran Bretaña, logró su independencia en 1957. Mientras tanto, en África, algunas colonias británicas alcanzaron su independencia de forma pacífica, como Sudán en 1956 y Costa de Oro, actualmente Ghana, en 1957. Varias naciones se independizaron de forma pacífica entre 1960 y 1962, pero en algunos casos la dominación continuó y provocó que varios países se levantaran en armas. Este fue el caso de Argelia, que tras 8 años de guerra contra Francia, obtuvo su independencia en 1962. Aunque le había negado su independencia desde 1954, Francia negoció en secreto la autonomía de Túnez y Marruecos, que se independizaron en 1956. Kenia también atravesó por un conflicto armado para liberarse del dominio británico. Otro caso fue el del Congo belga, que negoció su independencia en 1960. El mapa de África se modificó por completo tras el proceso de descolonización. La Guerra Fría también dividió otras partes del mundo, en particular a Europa. Estados Unidos y la Unión Soviética establecieron alianzas militares y comerciales con los países que simpatizaban con sus ideales, con lo cual se formaron 2 bloques. El bloque capitalista creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1949, a la que se sumaron casi todos los países de Europa Occidental, con la intención de contener el avance militar y político de la Unión Soviética. El bloque socialista firmó en 1955 el Pacto de Varsovia entre la URSS y Europa del Este para defenderse de las amenazas occidentales. Así se formó la llamada Cortina de Hierro, una frontera política e ideológica que dividió a Europa en naciones capitalistas y socialistas. La Cortina de Hierro se mantuvo hasta finales de la década de los 80, cuando la Unión Soviética sufrió una fuerte crisis política y económica que debilitó a varios países de Europa del Este. En 1989, Polonia y Rumania iniciaron movimientos políticos que exigieron cambios en la estructura de sus gobiernos. Mientras, la República Democrática Alemana permitió la apertura de la frontera con Occidente, con la caída del Muro de Berlín, símbolo de que la Guerra Fría había terminado. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegró en 1991 y surgieron naciones autónomas como Rusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán y Uzbekistán, entre otras.
mientras que Letonia, Estonia y Lituania recobraron su independencia. Otra consecuencia fue la Guerra Civil de Yugoslavia, que concluyó con la ruptura de la nación yugoslava en Serbia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia y Croacia. Además, Checoslovaquia se dividió en Eslovaquia y República Checa.